Aquí comienza el segundo cajón. Con todos ustedes, Javier Garrido, Vicente Ortega, Juan Santiago, Carolina Uribe, Daniel Baker, Alberto Marín. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la siguiente edición del segundo cajón. Hemos cumplido nuestra amenaza y hemos vuelto. Bueno, con vosotros Javi, Juan, Carolina, Alberto y Vicente. Saludad. Muy buenas. Muy buenas, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, y la pregunta de hoy es... ¿sabéis lo que os sale cuando fotocopiáis un espejo? Me has dado un susto cuando te has quedado trabado. Sí. Yo también. Sí, a mí también. Cuando fotocopiáis un espejo, el reflejo del flash de la fotocopiadora. Acabas en Incepción. ¿Sale un vampiro? Molaría o una puerta a otra dimensión, pero no es el caso. Casi un gamusino mejor, ¿no? Luego lo Mira. intento. Pero voy a concentrarme, a ver si sé lo que sale. No te concentres mucho, que luego va por el otro lado. Pues sale el bichito este de la fotocopiadora que pasa echando una luz así, como una espada láser. No, eso sería en el escáner, es correcto. Pero Como para los el de Terry escáner. Pratchett en la cámara de fotografía. Claro. Claro. Sale el bichito de la máquina. Pues os voy a responder. Sale oscuro porque el haz de luz hace que reflecte y no se ve nada. Claro, No a eso me sabéis. refería. ¿Y Se sabéis veía lo el que reflejo. sale cuando intentáis fotocopiar billetes? Me lo han dicho, yo no lo he probado, ¿eh? El FBI detrás. Claro. Investigarlo, que está gracioso eso, es curioso, un dato curioso. Dice, Pues sale una investigando, foto- intentad fotocopiar y luego llamad al FBI. Si os sale bien, me llamáis y me lo mandáis. No, sale un mensaje en la impresora que te avisa de que es un billete de curso legal y no se puede... Y estás cometiendo un delito, y es real, ¿eh? No... ¿En serio? Sí, luego lo ¿De probáis. verdad? O sea que si cogemos una obra literaria y hacemos una copia, nos dice, oye, está infringiendo el copyright. ¡Oh, billetes! Ah, solo billetes, Solo billetes. vale. Coño, Claro, dineros. está hablando de libros. Los libros no le importan a los que hacen impresoras. Los libros ya ni se roban. ¿Eres estudiante pero tienes mala memoria? ¿Estás preparando oposiciones pero tienes poco tiempo para estudiar? Prueba los nuevos supositorios para la memoria del Dr. Tomás. Introdúcete uno y siempre lo recordarás. Estás escuchando el segundo cajón. El cajón de actualidad. Hoy vamos a empezar con nuestra corresponsal en el extranjero, Carolina. Hola, muy buenas. A ver, hoy os traigo una noticia que nos llega de la India. Concretamente nos llega de la ciudad de Bhopal. Y aquí pues sucedió que estaba una familia tranquilamente jugando al parchís. Estaba el padre, la hija y los hermanos, ¿no? Y la hija con 24 años, esto es importante, ¿no?
Y aquí pues estaban jugando al parchís y se ve que la muchacha empezó a perder y el padre pues le comía las fichas, ¿no? Pues se mosqueó, se pilló un rebote de estos de 1000 pares y ya no solo se mosqueó, sino que empezó pues a emparanoiarse, a pensar que el padre no la quería y este tipo de cosas, ¿no? Y ella pues empezó a obsesionarse, ¿no? Porque decía que su padre siempre decía que él haría todo lo que ella quisiera para hacerla feliz, ¿no? Y se ve que esto de perder al parchís, pues no la hacía feliz, ¿no? Por lo que sea. Y ya cuando le comía las fichas y ya cuando perdió la partida, se mosqueó tanto y se emparanoió tanto que decidió que no quería, que al padre ya no lo llamaba padre, que quería cortar las relaciones con la familia. Y aquí es lo importante, se lo llevó al padre a juicio. Padre. Se quiso llevar al padre a juicio por perder al parchís. Tú fíjate, hasta que... No, pero vamos a ver. Ay, mi madre. Ay, mi madre, Alberto, no. Ay, mi padre. Ay, mi padre. Menos mal que no le dio por jugar al Magic. O al Monopoly. Eso, en el Monopoly está justificado que la gente acabe, pues eso, 2 en la cárcel y 1 en el hospital, pero al parchís. Sí. Monopoly es el destructor de familia. Bueno, pues pero aquí con el parchís esto es impresionante porque no se ha escuchado todavía un caso así en la vida, ¿no? Con el parchís sí. Pero bueno, resultó que los quiso llevar a juicio, quiso llevar al padre a juicio y el juez pues dijo que aquello era un poquito frívolo y en lugar de coger el caso, pues la mandaron a la muchacha a sesiones de ayuda psicológica, ¿vale? A ver, claro. Es que todo el asunto es un disparate. Sí, bueno, pues le costó a la muchacha 4 sesiones, fíjate, a la muchacha con 24 años, 4 sesiones para empezar a sentirse mejor. Y ya admitir que bueno, que la vida no se puede ganar siempre y sobre todo en el parchís. Perdona, ¿cuántos años tenía, has dicho? 24 añacos. Creo que ya sé lo que le hacía falta, pero no voy a decir que... Con 24 años no hay que jugar al parchís ya. Sí. Que nadie le diga de jugar al mus, ¿eh? O al póker. O al bingo. Tienen un problema, hay un conflicto diplomático allí, ¿eh? A esa le dices órdago y te saca un ojo. Te lo digo yo. Órdago la grande. Órdago a tu prima. Una terapia para recuperarse, yo lo que me he metido una terapia de vamos a ver, ¿qué haces con tu vida? ¿Cómo te puedes mosquear con una cosa tan simple como una partida de parchís? Mosquéate porque te deja tu novia porque te pone los cuernos. No, pero hay gente que se pica mucho. Por eso no. Hay gente no, que sí. A esta es que no le tiraron la chancla de cría lo suficientes veces. No, igual no la emparentaron con ninguno de la casta superior o algo así. Y dijo, bueno, pues vamos a entretenernos jugando al parchís. Hostia, pero es que cualquiera lo hace, ¿sabes? Tengo una pregunta para reflexionar. ¿El parchís indio es el mismo que el parchís de aquí de España? Sí, bueno, parchís se le llama en español y en italiano se llama parchise o parchese. Pero en casi todo el mundo, excepto en algunos países latinos, en casi todo el mundo el parchís no se llama parchís. ¿Ah, no? No. ¿Cómo lo llaman? Se llama ludo. ¿Ludo? Wow. Sí, como la bestia esa peluda de la película aquella de los 80 con David Bowie. Vale. Vale. Que si te pones una P y una E delante, es peludo. Es peludo, sí. Como sí, yo creo que laberinto. la otra película del otro podcast, ¿verdad? Si nos vamos a los frikis, ludo viene del latín juego, Sí. Claro. Eso Vale. se llama universal. Yo confirmo Claro, que por eso en Colombia no le llaman lúdico. parchís ni ludo, le llaman parchés y me ponen muy nervioso. Me ponen muy ¿Parchés? nervioso cada vez, cada vez que se lo digo a alguien me pone muy nervioso en ciertas zonas de Colombia. Si es mentira Sí, y me pues- lo he inventado, lo que lo pongan en los comentarios, pero... No, es posible. En otros países, ya te digo, se les llama parchisi o parchese también. Pero en casi todos los países anglohablantes, no hispanohablantes, se les llama ludo. Venga, siguiente noticia. Ok, yo también voy de viaje y me voy a México con el periódico 20 Minutos Digital, que arranca con una noticia que yo tampoco la llamaría frívola. Bueno, yo lo voy a leer y vosotros me diréis si os parece tan frívola como la anterior, porque la anterior ha dejado el listón de la frivolidad muy alto. Vamos a ver, un político arranca su peculiar campaña electoral saliendo de un ataúd. El político en cuestión... ¿Solamente hace campaña por las noches, a lo mejor? No, lo he comprobado, no es un vampiro, solo es idiota. Bueno, entonces Vale. por eso es Bueno, político. Bueno, ¿qué se te iba a decir? Un zombie. Entonces la diferencia es nula.
El caballero en cuestión se llama Carlos Mayorga y se presenta a diputado federal por Ciudad de Juárez. Y el candidato Pensaba que iba a decir por Ciudadanos. Digo, cuidado, no nos metamos en política. Por el partido Encuentro Solidario, ¿vale? Y Carlos Mayorga arrancó su campaña para convertirse en diputado federal por Ciudad de Juárez, llegando en un coche fúnebre y sorprendiendo a los allí presentes al salir de un ataúd para dirigirse a ellos. Entonces perdió todos los votos de la tercera edad, ¿no? Bueno, los viejecillos dirían, ¿pero qué coño? Que es que no estaba muerto, que estaba de parranda, ¿no? Estaba de parranda. Bueno, pues... Pero espera un segundo. ¿Su targeting de voto son vivos o son muertos? Es que no me queda muy claro. Su target objetivo es bastante peculiar porque tendréis que ver lo que dijo. Las imágenes, evidentemente, se hicieron virales en todas las redes sociales. Hay vídeo, por cierto, para el que quiera verlo. Lo puede encontrar fácilmente en internet. Y en el acto de campaña, el propio Mayorga quiso trasladarse en el coche fúnebre por una razón muy concreta, ¿vale? E hizo que varias personas cargaran con el ataúd antes de salir de él, ¿vale? Vestidos con traje de protección sanitaria. Y el hombre... Creo que ese hombre lo que tiene complejo es como de faraón o algo por el estilo. No. Se van cargando con él. Si lo piensas, tiene una puesta en escena brutal. El tío lo llevan entre cuatro al estrado, abre el ataúd, la gente lo flipa muy fuerte, ¿vale? Pero llega un momento que se levanta, coge el micrófono y dice: hola, yo soy Carlos Mayorga y soy uno de los 1,5 millones de habitantes de esta frontera que ha permanecido muerto, y ahí viene el girito, por la indiferencia de los partidos políticos, ¿vale? Y es un acto simbólico, una promesa electoral en la que él dice que si su compromiso es real y si no cumple, que lo entierren vivo. ¿Qué me dices? ¿No está todo hilado? Pues yo creo que van a enterrar a alguien vivo por ahí. ¿Verdad? Eso estaba yo pensando. Porque un político y cumplir lo que dice, me parece que no van cogidos de la mano. Pero creo que estáis tratando la premisa a la ligera. Tiene que ser un político que cumple porque se arriesga. ¿Es un político que se arriesga, sí o no? No entra con vaguedades, no se mete en tecnicismo, no dice, bueno, sí, podríamos luchar por esto. No, dice directamente, o cumplo o me entierras, y lleva el ataúd. A mí me pilla un día normal de estos de ir a votar un domingo, que digo, bueno, el sábado no salí por lo que fuera, y el domingo por la mañana digo, sí, voy a votar a los cojones. Ahora me pilla de empalmada, medio ciego, digo, te voto a ti y a toda tu familia, joder. Hombre, yo voto al que es capaz de volver de la muerte, yo me lo creería, y si me promete la resurrección, por ejemplo, lo votaría también. ¿Os imagináis a Pedro Sánchez o yo que sé, o a Abascal saliendo de un ataúd diciendo, si no cumplo, enterradme vivo? Hombre, yo a Abascal sí, lo único que nos faltaba, ¿no? Que salieran de ataúdes. Hombre, si dijeran todos eso, estarían los cementerios llenos de políticos. Bueno, yo creo que no se arriesgaría. Vamos a dejar el tema de los políticos porque si no vamos a empezar a decir burradas. Yo solo diría que en México, que es muy, ya sabéis, la lucha libre mexicana y así, yo creo que este tío se vio algún programa de estos de la WWE, vio al Undertaker, al enterrador este que salía del ataúd y dijo, yo salgo y hago lo mismo y reto aquí, y lo que pasa es que le salió mal, se equivocó. Ya ves, a mucha gente le ha saltado mal este golpe de efecto en la campaña, porque resulta, y esto ya no tiene tanta gracia, pero parece mentira que lo haya hecho esta persona, y es que Ciudad Juárez es conocida por ser uno de los lugares de México más violentos, de todo el estado, de todo el país. Vale, sí, de dos siglos para acá, desde luego. Ciudad Juárez es una de las ciudades más violentas de México, y donde hay el índice de homicidio es aterradoramente alto. Y que haya un político que juegue con el tema de la muerte dice mucho del sentido del humor y de los golpes de efecto en estas latitudes. Sí, bueno, te puede dar un golpe de efecto y que te quedes muerto. También puedes buscar la lista de sus muertos. Hostia, pero es que salir de un ataúd diciendo que la política en Ciudad Juárez está muerta es gracioso, pero de lo que te da, de esas gracias que te da vergüenza reír. Hombre, es un poco así para llevarte las manos a la cabeza un poquito si eres de allí, yo creo. Pero bueno. Sí. No, de todas formas, la cultura de la muerte en México es muy diferente a la de cualquier otro punto de la geografía. Eso sí, allí tienen su festividad de la muerte. Sí, bueno, pero es que creo que en este caso no va por esos tiros, no. No, en este caso nunca mejor dicho, por esos tiros, sí, Ciudad Juárez. Bueno, Javi, ¿tu noticia? Seguimos. Yo quería traer una noticia que es un poco... Tiene ya unas semanas, pero es que me hace mucha gracia. Aparte, me voy al periódico más serio, yo creo, de los que hemos tratado aquí, que es el Heraldo de Aragón, que siempre... O sea, hombre, está solo un par de... Un saludo de los baños y... Está solo un par de peldaños por encima que Mediterráneo Digital en cuanto a seriedad. Así que esta noticia nos la vamos a creer mucho. Y es que un joven británico despierta del coma sin saber que hay una pandemia en el mundo. Claro, no me quiero reír de esto porque es verdad que el chico interesante para empezar, ¿eh?
ha estado más de 10 meses en coma y no deja de ser gracioso que, por ejemplo, él se ha despertado cuando le están comentando cómo está la situación. Pues claro, él no sabe nada, quedó en coma. Si recordáis, Gran Bretaña tardó un poquito más en confinar. Sí. Entonces, sí, él había oído noticias de la pandemia, pero no, claro, no conocía el alcance de todo esto. Y la gracia es que cuando a él lo ingresan y ya está en coma y tal, se descubre que le había pasado el COVID. Realmente su ingreso no fue por la enfermedad, sino que lo atropelló un coche al pobre chaval, es un joven de unos 19 años. Joder. Y era muy deportista, o sea que seguramente salga adelante, por eso podemos tomarnos esto un poco más Bueno, a la ligera, ya que se está recuperando bien, por así decirlo. Igualmente le diría, a ver, señor anestesista, ¿puede usted anestesiarme durante medio año más, por favor? Claro, la cosa es que yo me imagino al chaval. Recuerda. Perdón, yo me imagino al chaval ahí que se levanta del coma y dice, uff, voy a salir a dar un paseo, aire fresco, y no puedes. Es que claro, ha estado tanto tiempo en el hospital que se volvió a reinfectar, volvió a pasar el COVID dentro del coma. O sea que es curioso, y de hecho es uno de los casos que se está estudiando un poco para tener más información sobre la posibilidad de reinfecciones en ciertos individuos, que al principio se pensaba que era más frecuente de lo que en realidad es, ya que este chico sí que pasó la enfermedad 2 veces, en cepas distintas de hecho. Entonces sí, es un caso muy curioso y no deja de ser gracioso eso, es decir, abrir los ojos, que te cuenten y tú decir, espera que me giro, me pongo del otro lado, me abrazo a la almohada y me quedo aquí unos 6 o 7 mesecitos más, y cuando ya lo solucionéis me contáis. Por eso te había dicho lo del anestesista, por favor, señor anestesista, póngame otra dosis más, que quiero quedarme un par de mesecitos más. Oye, me ha recordado a 28 días después. Sí. ¿Os acordáis A de mí la también, película? a mí Que también. Cillian Murphy se despierta en el hospital en Londres y está ya la pandemia con los infectados ahí, no hay nadie en la calle y se despierta el Y solo el en el primer hospital. capítulo Me ha recordado de ahí. Walking Dead también. Sí. Igual, pero Exacto, sin igual. gorro de sheriff y sin caballo, es prácticamente lo mismo. Exacto. Bueno, pues yo os traigo también una noticia desde México y se trata de la recomendación que ha dado el registro civil de un municipio para evitar el bullying. Y la recomendación que han dado es no le pongan Brian a su hijo. Y entonces, pues, Brian. Ay, el Brian. esta noticia es cierto que es seria, la vi en El País. Eso está todavía un poquillo más por encima del Mediterráneo digital y tal. Y bueno, pues ha ocurrido en el municipio de Xilitla, de unos 50.000 habitantes. La directora del registro dice que desde hace algún tiempo pues, han tenido un incremento notable de nombres de origen anglosajón entre los padres más jóvenes, y dice que están teniendo un promedio de unos 3 Brian al mes, que llamarse Brian hace a los jóvenes objeto de burla en las escuelas, y se ve que el motivo es pues los memes estos que circulan Sí. por ahí, que creo que todos lo hemos Sí. visto, sobre el Brian que te roba la consola, que al salir de la escuela te roba la Nintendo Switch. No, que todo el mundo, aquí también en España tenemos nombres que marcan mucho. No puedo hablar por el resto de profesores, Sí. pero normalmente cuando tenemos un Jonathan o una Sí. Jessica o un Justo. nombre así típico anglosajón, lo asociamos con un expediente académico bastante dudoso, o sea, de dudosa calidad. Claro, eso es lo que dicen aquí, que pues que se ha terminado asociando el nombre de Brian al estereotipo del joven de Sí. bajos recursos y delincuente Pero por culpa de los también- memes. También Y piensa que entonces, si pues- has dicho 3 al mes de media en ese municipio, pues si van poniendo 3 Bryans Sí, al mes, ¿Bryans o Brian? Si vas poniendo 3 Brian al mes, llega un momento que en la escuela Sí, hay más sería- Brian que gente que no es Brian, entonces ya no les puedes hacer bullying. O sea, yo creo que la recomendación está mal. Al final, los Brian Claro. pueden La dominar la mayoría. escuela. La rebelión de los Bryans. Un día puedes tener la rebelión de los Bryans. La rebelión de los Bryans. Si hay más Brian que gente normal, al final la escuela se convierte en un arte, ya te lo digo. No es una escuela, es un arte. Y bueno, Oye, lo ¿y cu- nombres, pues lo recomendaciones curioso- para mujeres no han puesto del tipo no le pongas Karen a tu hija, por ejemplo? No, de eso no han puesto, pero lo curioso de la noticia ya, para rematarla, es que pues la directora del registro pues recomienda que no solo Brian, sino que se corten un pelo con los nombres de origen anglosajón, porque dicen que se están perdiendo los nombres de origen hispano y tal, como María, y lo gracioso de esto es que la directora del registro se llama Janet. Janet. Y entonces ella se justifica porque dice que ella se llama Janet y que hay más Janet en ese registro, pero que ella no lo escriben con la forma inglesa de Janet, con las 2 N. Dicen que lo escriben con Y y Iba con a una decir N, como que lo con doble L, españolizan. ¿no? Claro, cosa que también se ha hecho con Brian, ¿eh? Porque Brian estaba el Brian anglosajón, que es BRI latina AN, y luego está el Brian, que es la versión esta BR
A-Y-A-N, como suena, Brian. ¿sabes? ¿Alguien como yo estaba pensando en Brian Fury o soy el único? En Brian Fury, hombre. Brian Fury Yo es el primero estaba en el que yo pensando pensé, que lo en serio. malo no es que los alumnos se llamen Brian, lo malo es cuando nos toque trabajar en un insti donde el director se llame Brian. Porque, Buah. o sea, eso ya va a ser el apocalipsis. Pues Sí, entonces eso- no será un eso ya instituto, va a ser será un el módulo problema. 3 de la cárcel de Alcalá. Claro. Está claro. Voy a Sería- contar la sería mía el así alcaide. rápidamente, que también tiene mojo. Ya sabéis que me gustan las noticias de pandemia absurdas y que tiene que ver con conducir coches y saltarse cosas. Bueno, pues detenido por saltarse el estado de alarma viajando desde Toledo para comprarse una tele en Alcorcón. Ojo aquí al caballero, que se ve que le hacía falta una tele y dice, bueno, pues yo vivo en Toledo y me voy a Alcorcón a comprarla. Hasta ahí dicen los policías, pero tú eres tonto, ¿qué coño te pasa? Porque vamos, es que esto no es ni medio normal. Pero la cosa no queda ahí. Agarraos que vienen curvas, nunca mejor dicho, de Toledo a Alcorcón. Además, los agentes pudieron comprobar que el individuo llevaba un coche sin permiso de conducir en vigor. Y curiosamente, el tío se cambió al asiento del copiloto porque no tenía carnet de conducir. Y dejó el asiento del conductor vacío como diciendo, Sí, estaba solo. yo no he sido, yo lo conducía, aquí conducía un Ha sido un Tesla. Ha sido mi colega que se ha ido a mear. Le ha falta decir, y además el coche es robado. Voy borracho y el maletero lleno de roja. Sí, eso te iba a decir. No miren el maletero porque hay un muerto y 50 kilos de sustancias ilegales. Bueno, ¿qué os parece este genio? Porque podía haberlo perdido. Un temerario, un temerario. Podía haber pedido por General Logistics y se lo hubieran llevado. Yo me estoy mordiendo la lengua para no contaros una que pasó el otro día en mi amada comunidad foral, que no voy a decir cuál es, que es la única que hay en España. Así que Sí, eso te iba a decir, os la pero- cuento en un minuto muy resumida, pero es real, ¿eh? Sí, Es sí, real, rápido, visto por venga. mí. Vale, un señor intentaba venir desde Irún y entrar en Navarra. Uy, lo he dicho, qué mal. Bueno, intentó entrar en Navarra, intentó entrar por varios puntos hasta 5 veces. Esto yo te lo cuento de la mano del guardia civil que lo paró la primera vez. Lo paran en un control entrando por Alsasua y le dicen, oye, ¿usted dónde va? En los controles que pusieron especiales para la Semana Santa. Y él dice que es que va a ver a un familiar. Le explican que no puede y él dice que como que no puede, tal cual. Monta un poco de lío, pero le dicen, venga, dese usted la vuelta, no le vamos a denunciar, váyase usted por ahí. Pero que la policía como que le insiste, hombre, ¿cómo no vas a saber? Pues el tío intentó entrar en la comunidad 6 veces más ese mismo día, por distintos puntos, y a cada patrulla que le paraba le decía lo mismo, hasta que a la sexta le volvió a parar esta primera patrulla ya por la tarde. El tío estuvo 7 horas intentando entrar. Le paró el mismo, le volvió a soltar la misma excusa y le dijo, hombre, esta mañana me lo he creído, pero esta mañana me lo he creído, pero hoy ya no me lo, ya ahora no me lo creo. Y se fue con la por con lo la que sea, recetita. no vuela. Pero tú, imagínate, ¿qué tendría que hacer ese tío que estuvo 7 horas o más, desde la mañana hasta la tarde, intentando entrar, recorriéndose toda la frontera, intentando entrar? No sé qué tenía que hacer. Tengo la respuesta y además ha pasado con un ciudadano de Cartagena que iba a Elche. A ver, cuéntanos. Pues ¿Se iba a ver a su camello? no, el hombre decía que iba a ver a su novia porque llevaba 2 semanas sin verla y tenía necesidad de follar, tal cual lo dijo. Quería declarar que era una necesidad básica y prescindible que no podía dejar pasar la ocasión. Llevaba 2 semanas Ahora sí, sin ver a su ver novia. si vamos a empezar aquí con que esto de fornicar es un derecho humano y ya la vamos a liar, ¿me entiendes? Ya, no, pues es que el chaval de Cartagena que tiene 30 y tantos años. Hombre, a mí, yo sinceramente, no me parece mal que la gente tenga sus relaciones íntimas, pero joder. Si hay cierre perimetral, o sea, pero el hombre al menos quiero Fue pensar. sincero. Quiero pensar que fue sincero, dijo, mira, estoy en este autobús porque pararon un autobús y el señor dijo que no tenía ningún salvoconducto, no tenía nada, que iba a ver a su novia porque llevaba 2 semanas sin verla y necesitaba tener relaciones íntimas con ella. Yo creo que Ya dijo está. salvoconducto el que tengo aquí colgado. Algo así dijo, yo creo. Algo así. Sí. Algo así, pero con rima. Pero es que es alucinante. Entonces entiendo perfectamente que el chico de Irún que quería pasar a la comunidad foral tiene que ser algo muy urgente. Y un familiar no es. No. Nadie se arriesga a que lo pillen 7 veces para ver a su tía Conchi. No, ahí hay algo raro, sí. Allá hay una novia.
El segundo cajón. Histórica. Hoy os traigo una historia peculiar. A mí es un personaje que me encanta y es probable que lo conozcáis por una película que se hizo en 2018. Se llamaba Phileas Thaddeus Barnum y es un señor que nació en Estados Unidos en 1810 y que fue empresario artístico, promotor, político y artista circense. ¿Os suena? Un buen currículum. Es un personaje mucho más interesante y mucho más importante de lo que os podéis imaginar. Mirad, hijo de Philo Barnum, que era un posadero, era un sastre y además era encargado de una tienda, y Irene Taylor, que llevaban los dos varios pequeños negocios, fueron los impulsores de la vena artística de este señor. Este señor que nació en un sitio muy aburrido de Connecticut, que no merece la pena mencionar, pero sí que merece la pena mencionar quién fue el abuelo, que fue su mayor influencia. Seguro que todos recordáis a vuestros abuelos, seguro que tenéis alguna buena historia sobre ellos. Pero seguro que no tenéis a un abuelo que fue juez, que fue legislador, terrateniente y estafador de la lotería. ¿A qué no? Fíjate, qué buen currículum. Dentro del currículum también está muy bien. Estafador de la lotería suena... Estafador de la lotería. Suena interesante para empezar, ¿eh? Dices, de este no sé si fiarme o no. Tengo unos boletos de lotería aquí, a ver qué puedes hacer. ¿Lo de estafador de lotería le salió por alguna ETT o cómo le salió el trabajo ese? No, yo creo que es vocacional, pero el caso es que del abuelo que también se llamaba como él, Phineas Taylor, aprenderá a tener la cara como el cemento y a no rendirse jamás ante la adversidad. Además, Barnum no es que fuera una persona dada mucho al esfuerzo físico y empezó a labrarse una carrera como comerciante, aprendiendo las nobles artes del regateo y las verdades medias para vender. Como si alguna vez habéis comprado un coche, habréis visto que el vendedor de coches tiene un flow peculiar para llamar tu atención y convencerte de lo que sea. Hasta para venderte, yo que sé, un Dacia, por ejemplo. Hola Dacia. Hemos perdido patrocinadores ya. Sí, eso te iba a decir. Dacia ya no nos va a patrocinar. Vaya, hombre. Vaya por Dios. Bueno. Audi, BMW, Mercedes, Ferrari, Lamborghini, etcétera. Aquí estamos. Hola. Estamos aquí. Bueno, pues de momento con Lamborghini no me voy a meter, pero sí quiero remarcar también que este hombre también tuvo inquietudes políticas. Natural, si observamos el currículum, verdades a medias, engaños, regateos, en fin, que empezó vinculado a la ideología del Partido Demócrata, pero con el tiempo no le haría ascos tampoco al Partido Republicano. Vamos, lo que viene siendo un político con fuertes convicciones políticas. ¿Vale? Sí, vamos. Es un Tony Cantó. Sí, eso te iba a decir. Varias chaquetas en el armario. Es un Tony Cantó, ¿no? Un Tony Cantó de la vida. Esto de que tengo estos principios, pero si no le gustan, pues tengo otros, ¿no? Exacto. Bueno, pues se casó en 1829 en primeras nupcias con Caridad Hallett, con la que tuvo 4 hijas, y se volvería a casar a la muerte de su primera esposa con una tal Nancy Fish, que tampoco es interesante, pero sí es interesante que era 40 años menor que él. ¿Vale? O sea que la Virgen. ¡Hola! El hombre no le hizo asco a un matrimonio tan desigual. Huele a Sugar Daddy, pero bueno, no voy a decir nada. No, es el primer Sugar Daddy. El Sugar Daddy exprofeso. Pero bueno, lo más interesante de él empieza cuando se vincula al mundo del espectáculo. A él siempre le gustó el tema del espectáculo y de su abuelo materno aprendió a maquillar la verdad, entre comillas, dando sus primeros pasos a un concepto del espectáculo que está lleno de verdades y de engaños ingeniosamente tejidos. Por ejemplo, cuando comenzó su carrera exhibiendo a Joyce Heath, que fue una anciana esclava con la que hizo una sorprendentemente avanzada campaña publicitaria presentándola como la niñera de George Washington. Joder. Anda. Vale. De la cual aseguraba que tenía 161 años, la señora. Sí. Estaba joven entonces. No, pero lo interesante no es que fuera verdad o mentira, que desde luego es mentira. Lo interesante fue cómo hizo una campaña publicitaria que hizo que la gente, ante la duda, fuera a verla. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí. Y eso
la gente picó el anzuelo, evidentemente. Y la anciana era mostrada envuelta en todo un espectáculo que no duró demasiado porque la pobre falleció. Falleció al empezar la gira. Con lo cual, la señora que formaba parte del centro de su espectáculo desapareció. Pero el hombre no se rindió ante esta adversidad y se replanteó el concepto. Empezó a evolucionar el concepto del espectáculo. Pero ya tenemos el concepto publicitario como la base de lo que va a ser luego su carrera profesional. Bien, se replantea el concepto y para ello se incorpora el teatro ambulante. Esto va a ser interesante porque luego veremos cómo su vida va a dar un giro de 180 grados. Va a seguir con esos 180 grados hacia los 360 y va a volver por donde empezó. Se va a incorporar al Aaron Turner Traveling Circus, que es un concepto de circo ambulante que presenta curiosidades que hace que la gente pues acuda a ver exactamente qué es lo que está pasando dentro de la carpa. Y la atracción principal era un cantante afroamericano. El afroamericano al parecer era un esclavo que se escapó cuando llegaron a Carolina del Sur, que era un estado abolicionista. Pero lo interesante del asunto no fue que el esclavo se escapara. Lo interesante es que vemos el primer ejemplo de cómo le echó morro. Interesante para él sí fue. No, hombre. Pero él está claro. Pero él dijo, coño, no tengo estrella principal. Se me ha ido y además es un personaje muy concreto. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues lo que hizo, y aquí es donde viene lo flipante, es sustituyó al afroamericano por él mismo, disfrazado y pintado de negro. Hombre, como las cabalgatas. No me lo creo, tío. Un plan sin fisuras. Claro. Un plan sin fisuras. Bueno, la gente, pues, imaginaos, abucheos, tomates podridos varios, etcétera. Total, que el hombre, la cosa, como podéis ver, la cosa no salió como ellos creían que lo iba a decir. Y el bueno de Barnum tuvo que poner pieles polvorosas rumbo a evitar la brea y las plumas. Y así acabó llegando a la ciudad de las oportunidades, que es Nueva York. ¿Vale? Y allí, con los ahorros que había hecho con los espectáculos circenses, se compró un edificio de 5 plantas que albergaba el Museo Americano Scudder, que era un museo venido a menos, cuyo empresario se había arruinado, y le vendió por 4 duros un edificio de 5 plantas en una calle era una calle esquinera, con el cruce de la calle Ann y de una calle que todos conocéis que se llama Broadway. ¿Os suena? Ah, sí. Sí. Cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento sabe que Broadway es la calle de los espectáculos en Nueva York. ¿Verdad que sí? De los teatros y todo eso. Hay hasta gente que se llama Brian y lo sabe, imagínate. Imagínate. Y Jonathan. Bueno, pues el concepto de espectáculo en Broadway empezó con él. ¿Vale? Él llegó... Curioso. Cambió el nombre de Scudder por el suyo, por Barnum. Entonces el Museo Americano Barnum tampoco se calentó la cabeza en cambiarle el nombre. Y aquí es donde empieza a ganar una fortuna con un concepto del marketing y del espectáculo que terminaría siendo el referente de todas las formas del show business. O sea, esta es la sopa original de la que surgen todas las formas del show business que conocemos hoy día. ¿Vale? El Museo Barnum, de la mano de su dueño, diseñó un formato para hacer visible su negocio que hoy es lo habitual. Por ejemplo, instaló farolas de gas a lo largo de la fachada de manera que iluminaban de noche los grandes cartelones que eran muy coloridos, que anunciaban tanto las exposiciones y los espectáculos fijos como los de la temporada. ¿Vale? Y además colocó banderas americanas sobre la cornisa del edificio, destacándolo por encima de cualquier otro que hubiera en la calle. Ojo que estamos hablando de Broadway, ¿eh? Bueno, además... Broadway, que por sí ya tiene una cantidad de colorido resaltante. No. En 1842 no. En 1842 era los una calle carteles... más. Los carteles de los otros locales estaban pintados, ¿eh? No me puedes decir que no. No, pero ninguno iluminaba la fachada de noche. Claro, y esa época era en blanco y negro todo, acordaos, hombre. Si no, mirad las pelis, ¿no? Sí que lo es, sí. Bueno, pues hizo una cosa más que nadie más había hecho hasta ese momento y después sería el predecesor de otras cosas de algo que ya conocemos nosotros, que son los focos. Hizo colocar una lámpara faro en la calle que señalaba la fachada del edificio desde el otro lado de la calle de Broadway. Vamos, que era imposible ignorar el edificio. De noche lo veía. Estamos hablando de que a mediados del siglo XIX no existe la vida nocturna todavía. Existe el teatro. Toque de queda a la puesta de sol. La gente no salía de noche. Iba como mucho a la ópera, al teatro y iban a su casa. Y luego estaban las tabernas que abrían hasta... Pero a las tabernas iba la gente de mal vivir. O sea, que este invento... Y los burdeles, claro. Bueno, también. Pero eso no es lo mismo que una taberna. Diferente. Bueno, Bueno. El museo
el Museo Barnum abre sus puertas en 1842 y entendió el negocio como algo que abarcaba una gama amplia de espectáculos repartidos entre las 5 plantas, ¿vale? Entonces tenía exposiciones de rarezas como la sirena de Fiji. Ojo, son 5 plantas de espectáculos, ¿eh? 5 plantas. Son 5 plantas de espectáculos distintos. Bien, primero, exposiciones de rarezas, como por ejemplo la sirena de Fiji, que en realidad era un mono con una cola de pez cosida. Sí. Pero la gente pagaba la entrada para ir a verlo, para ver si era verdad o no. Bueno. Eso era cortesía de un colega que tenía en Boston, ¿vale? Que se la cedió temporalmente. Luego también tenía una exposición permanente de figuras de cera de personajes famosos de la época. Dioramas que representaban hechos históricos y bíblicos, animales disecados, instrumentos científicos y hasta un circo de pulgas. Ojo, el primer circo de pulgas. El original. Permanente. Oye, una cosa, las exposiciones estas de cera, ¿vienen de ahí los museos de cera? Madame Tussauds y todo esto son posteriores, sí. Fíjate. Bueno, o sea, que se han basado todos en este personaje. Exacto. Pues, pero las actividades del museo no quedan ahí, ¿eh? Porque también tiene un espacio dedicado a los espectáculos circenses, con osos amaestrados, animales exóticos o actuaciones de nativos. ¿Osos dentro del edificio tenía? Sí, porque... como en ciertos barrios hay burros, tampoco te sorprende. Eso es cierto, incluso cerdos, que también... Sí. algunos. Bueno, pues además de eso, también había representaciones teatrales serias, como en el que se interpretaba a Shakespeare, por ejemplo. Y sobre todo, se dedicó a la exhibición de fenómenos, o también conocidos en la época como personas peculiares, ¿vale? Muchas personas con características especiales pasaron por las oficinas de Barnum y ya era un asentado promotor de espectáculos, pero de entre todas ellas cabe destacar los siguientes. Por ejemplo, él contrató a Tom Thumb, también que en realidad se llamaba Charles Sherwood Stratton, que medía unos proporcionados, y digo proporcionados porque no era enano, era proporcionado, 93 centímetros medía el señor. ¿Vale? Estaba considerado como el hombre más pequeño del mundo y que incluso fue recibido por la reina Victoria de Inglaterra, que le regaló un carruaje a medida tirado por ponis y llevado por un conductor enano. Que habría que preguntarle cuántos ponis de fuerza tiene, ¿no? Exacto, pues también lo llamaban el general, porque a veces lo vestía de Napoleón, otras veces lo vestía como de guerrero escocés, etcétera, etcétera. Era mini yo. Era mini yo, pero con pelo. Bueno, también estaba en el mismo espectáculo de Barnum la señora Anna Heyring Bates, que era la mujer gigante, la llamaban o la presentaban como la mujer gigante, que llegó a medir 2,23. 2 metros 23 centímetros. Eso te iba a decir, lo más alucinante de esta mujer es lo que hacía. Sí, porque tocaba delicadamente el piano y además recitaba Shakespeare. Luego aquí también Barnum presentó en primicia también a los hermanos Chang y Eng, que eran de origen chino, pero habían nacido en el reino de Siam, pegados por el abdomen. Y van a terminar dándole nombre a esa característica que tienen lo que hoy llamamos o conocemos como siameses, ¿vale? Para calificar esa característica del cuerpo, ¿vale? O sea, los primeros siameses con ese nombre, llamados siameses, los va a tener Barnum en su espectáculo. También estaba Josephine Clough-Fila, que era la más célebre de las mujeres barbudas, y William Henry Johnson, conocido como Zip, que era conocido como el hombre con cabeza de alfiler, que en realidad no tiene ningún problema de salud, simplemente había nacido con la cabeza con una peculiar forma y además muy pequeña, extremadamente pequeña. No, pero no era la enfermedad esta que produce el virus Zika ni nada de eso. Bueno, pues en 1846, para 4 años después, el museo recibía unos 400.000 visitantes al año. Madre mía, qué pasada. Para la época. Para la época. En una época en la que en realidad la vida del ocio nocturno, como he dicho antes, apenas existía. Sí, pero ¿cuántos visitantes tenía, has dicho? Llegó a tener unos 400.000 visitantes al año. ¿Y eso por cuánto dinero la entrada? Para hacer unos cálculos. A eso voy. Habría 15 horas al día. 15 horas, el museo. Madre mía. Y los curiosos pagaban unos 25 centavos de dólar por entrada. O sea, como unos 25 euros de ahora, más o menos. Sí, aproximadamente. Por lo que puede deducirse que Barnum se hizo riquísimo. Se hizo súper rico con esto. Ojo, pagaban muy bien, ¿eh?
pagaban muy bien a sus fenómenos, los trataban con respeto y todo eso, pero eso hablaremos al final. Bueno, pues pese a la fortuna amasada, que amasó una fortuna fabulosa, nunca consiguió el respeto y la aceptación que siempre quiso de la alta sociedad neoyorquina, que lo vio siempre como un zafio, vendedor de humo, que se aprovechaba de la ignorancia y la incultura para sacar rédito, ¿vale? No será porque no se esforzó por traer a los Estados Unidos espectáculos más elevados, que también lo hizo. Por ejemplo, pagó de su bolsillo y se trajo de Europa a la cantante de ópera Jenny Lind, que era conocida como el Ruiseñor de Suecia, una de las más famosas cantantes de ópera del momento, para hacer una gira por todo Estados Unidos a $1.000 el recital. Madre mía. Y dio 93. Madre mía. Dio 93. La señora podía rescindir el contrato a partir de los 40 recitales, y al que hizo 93 los rescindió porque se cansó de dar vueltas por Estados Unidos. Hay quien dice que también hubo una especie de intento de romance por parte de Barnum, que ella rechazó, etcétera, etcétera. En fin, aquí hay mucha controversia, pero el caso es que la mujer se llevó $93.000 muertos en esa gira. Que estuvo de la época, $93.000. $93.000 de la época, que es una locura, es una barbaridad. Es que me hace gracia decir eso siempre. Sí. Bueno, pues... Ponle 2 ceros más y ya tienes la actual, o sea... Exacto. Barbaridad. Bueno, pues la decadencia llegó a partir de 1865, en el que el Museo Barnum fue totalmente destruido en uno de los peores incendios de la historia de Nueva York. La mayoría de los animales perecieron en el incendio, perdió las figuras de cera, lo perdió prácticamente todo. Hombre, las figuras de cera en un incendio me da a mí que se van, sí. Pero luego te sirven para el Museo del Terror, ¿sabes? Sí, claro. Sí que pudo salvar a los fenómenos, a la gente a la que había contratado. Todo esto sí salieron, pero los animales, la mayoría de los animales sí que murieron. Por cierto, y esto vaya a fliparlo muy fuerte, tenía 2 belugas en una pecera gigante dentro del edificio. Madre mía. Que hirvieron, las pobres murieron hervidas por el incendio. ¡Hala! ¡Qué pena! Y el circo de pulgas también murió, ¿no? Las pulgas probablemente cuando le diera el humo saldrían corriendo. Yo quiero pensar que sobrevivían. Se engancharían al primer perro que encontraran y dijeran, vamos a salvar. Y a partir de ahí empezaron a crear lo que ahora se conoce como circos de pulgas que hay en todo el mundo. Así que tuvieron una larga vida y próspera. Perdió algunos animales, pero se le llenó el edificio de llamas también, ¿sabes? Claro, hay que verlo. Madre mía. Eres lo peor, macho. Vamos a ver, la mayoría de los animales perecieron en el incendio, ¿vale? Pero pese a que el empresario consiguió reabrir un año más tarde, eso sí, en otra ubicación, aunque se quedó con el solar, ¿vale? El segundo museo también terminó destruido por otro incendio en 1868, 2 o 3 años más tarde. Esto, en realidad, si lo piensas, podría haber desanimado a cualquiera, ¿no? A otra persona. Pero a Barnum no. ¿Vale? Porque vendió el solar de su primer museo, el de Broadway, se lo vendió a una empresa que terminó por construir la sede del New York Herald. Con el dinero de eso y un socio que se llamaba Bailey, montó un circo ambulante que se llamó el Barnum Circus. Y aquí ya aparece otro nicho de negocio que después sí que hemos visto en películas de serie B, ¿vale? Porque él tenía 60 años, pero tenía muchas ganas de dar guerra. El circo ambulante tenía la esencia del negocio habitual, una mezcla de circo clásico, zoo y el freak show. Hombre, espera, que no me salen las cuentas. Has dicho antes que tenía una mujer, ¿no? Que le llevaba 40 años. Sí. Sí. Y él tenía 60 entonces ya al final. No, el hombre vivió mucho más, ¿eh? Sí, no, ya, pero es que ¿cuándo tuvo la mujer de 40 años por debajo? ¿Cuántos años tenía ella? ¿Cuántos años tenía él? Él tenía 23. Probablemente tenía unos 65 años y ella 20 y tantos. La segunda esposa. Ah, vale. Vale, que todavía el hombre... Vamos a ver, una persona con esta energía, con esta incapacidad de aceptar la derrota, no creo que aceptara otro tipo de derrotas tampoco. ¿Me pilláis? Sí. Un tío que mete 2 belugas en una pecera, ese... A ver, si metió 2 belugas en una pecera dentro de un edificio... puede casarse con una chica de 20 años, ¿vale? Pero bueno... Hizo lo que he dicho antes, un circo ambulante donde el tema central era el freak show de toda la vida, y que tan famoso le hizo con una carpa inicial para 5.000 asientos. Madre mía. Ojo, que estamos hablando de un pedazo de carpa flipante, que más tarde duplicaría su capacidad, o sea, 10.000, un par de años más tarde. Una vez que se asoció con su eterno rival, que era el que he dicho antes, Bailey, llegó a hacer giras por todo Estados Unidos e incluso... el del Baileys, ¿no? El que le pones a café para darle un chorrito. Luego hizo su bebida, claro. No, es broma, eso no tengo datos.
Pero sí que hizo giras por todo Estados Unidos y Europa, llegando a necesitar en torno a 80 vagones para mover todo el espectáculo, que él mismo denominaba como el mayor espectáculo del mundo. La frase... Ya Belugas no había ahí, ¿no? Belugas no tocaba. Es que meter un bicho de más de 4 metros y medio y más de 1,5 toneladas me parece complicado. Belugas ya no tocaba, pero sí que se quedó con la frase, acuñó la frase del el mayor espectáculo del mundo, que hoy nosotros, a día de hoy, nosotros lo hemos visto en más de un circo. Sí, yo lo he visto en circos en mi pueblo que tenían un tigre que yo creo que era un gato atado a otro. Y ponían bueno, el pues, espectáculo. Porque sepas que eso viene de este señor. Bueno, la historia del circo Barnum el eslogan es el mismo. Para otro espacio, pero porque su última actuación se produjo en 2017, ¿vale? El circo cerró definitivamente sus puertas en 2017. Al margen del mundo del espectáculo también tuvo una faceta política, porque a Barnum no le gustaba aburrirse, vamos a hablar claro, ¿vale? Entonces se quiso abrir un hueco en la política, integrándose en las filas republicanas y siendo elegido representante por Fairfield, Connecticut, en 1865. O sea que al margen de trabajar en el mundo del espectáculo, también era político. Bueno, también era una forma de espectáculo, si lo piensas. Hombre, solamente hay que ver el Congreso de los Diputados. Exacto. Bueno, pues este hombre, y aquí es donde os va a encantar, fue partidario del abolicionismo de la esclavitud. O sea, abolir la esclavitud. Se posicionó también como antiabortista, ¿vale? Consideraba toda vida como algo precioso. Él siempre pensó, cuando habló de su faceta antiabortista, precisamente sus fenómenos, en el freak show, en esta gente que tenía derecho a vivir. Bueno, se postuló también para el Congreso de Estados Unidos, pero fue derrotado por su primo, que se llamaba William Henry Barnum. Bueno, y tras esto se presentó, después de todo esto, se presenta a la alcaldía de Bridgeport, cuando ya es mayor, ya no se siente capaz de aguantar las giras como la aguantaba antes, intenta buscar una vida mucho más tranquila. Y se presenta a las elecciones a la alcaldía de Bridgeport, que también está en Connecticut, y ganó las elecciones y estuvo un año. Y fijaos, compararlo con los políticos de hoy en día. Mejoró el abastecimiento de agua, acondicionó el alumbrado de las calles, y endureció las leyes contra el alcohol y la prostitución. Y además inició la construcción de un hospital que tras inaugurarse, después de que dejara de ser alcalde, lo hizo su presidente. No se quemó el hospital, ¿no? No. La suerte que tiene este hombre. No. Luego hablaremos de los incendios porque son sospechosos. Pero el caso es que el 7 de abril de 1891 va a fallecer a los 80 años de edad, siendo enterrado en el cementerio de Mountain Grove, en Bridgeport, que además él mismo había diseñado. Él mismo lo diseñó. O sea, es impresionante. Hoy todos tenemos en mente el debate de lo políticamente correcto, etcétera, y el concepto que tenemos nosotros de ganar dinero a base de exponer las miserias de los demás, pero su figura podría ser controvertida perfectamente hoy en día. Sería fruto de un agrio debate sobre la moralidad de ganar dinero a costa de los defectos o las características especiales de algunas personas. Pero bueno, hay que pensar siempre en el contexto en el que se mueven los valores. Y la gente que estuvo trabajando con él ganó bastante dinero, ganó cariño y ganó la dignidad en un mundo en el que fuera del espectáculo, de las luces y de las llamativas presentaciones, serían señalados, serían objeto de burla o apedreados directamente, como ya le pasaba a la mujer barbuda, por ejemplo. Yo me quedo con la frase de la película del Gran Showman, que está inspirada en su vida, en una conversación que hay entre el personaje de Barnum y el de Tom Thumb, el hombre más pequeño del mundo, en el que este último le reprocha a Barnum que quiera contratarlo para exhibir su defecto y ganar dinero a costa de ello. Pero Barnum le responde que se van a reír de todas formas. Le dice literalmente, se van a reír de todas formas, hagamos al menos que paguen por hacerlo. A él también se le... Es una buena elección, ya que estás. Claro. Dice, también se le atribuyen frases como cada minuto nace un idiota, que por lo visto nunca dijo, pero sí que dijo otras como que soy un showman por vocación y el dinero no me convertirá en nada mejor, que para mí tiene razón, aunque no negó nunca que adorara forrarse. Y tiene otra frase que dice que el arte más noble es hacer felices a los demás, cosa que no se cansó de intentar hasta el último de sus días. Y aquí acaba mi artículo. A mí me ha parecido la historia de este hombre súper interesante. Oye, una preguntilla. ¿Eso tiene algo que ver con la película aquella ya antigua, que creo que es de los años 30, me parece, que se llama Freaks, o la divertida parodia de los monstruos? ¿Puede tener algo de relación? Sí. Es que está todo inspirado en Oye, el circo ¿puede de ser Barnum. que este dijera también que en México cada mes nacen 3 Bryans? No, eso no lo dijo este. Puede ser. Es posible. Sería genial, la verdad. Sería genial. Bueno, pues esto es lo que había preparado para hoy. Espero Pues que haya estupendo. gustado. Muchísimo. Yo por lo menos he aprendido bastante, aunque ya conocía un poquito de historia por encima.
Te la conté ayer. Yo no conocía nada de esta historia y la verdad que me ha fascinado, ¿eh? Me estaba ahí escuchando ahí embelesada. Me ha gustado mucho. En ciertas partes inquietante, ¿verdad, Carolina? Sí. Yo estoy mirando en eBay ya peceras de belugas, pero no... Es que es inquietante que haya tanto avance, sobre todo el tema de la iluminación, la decoración, la idea de negocio, el tema del marketing, en una época en que todavía se utilizaban mosquetes y se estaban peleando con los indios en el oeste. Es que se adelantó varias décadas. De hecho, sí, por no decir casi un siglo, ¿eh? Todo su concepto de negocio es la base de lo que hoy es el sentido del espectáculo que hay en Estados Unidos y por ende en el resto del mundo. Estás escuchando El Segundo Cajón. Expediente XD. Pues muy buenas, estamos inaugurando una nueva sección, como de costumbre, no nos gusta repetir. Y yo hoy estaba muy contento porque pensaba que por fin le iba a ganar a Juan con lo de los nombres raros, pero es que me ha pegado un repaso, me ha ganado un 20-0, es que todos los nombres que ha sacado me ganan todos. Voy a hablar de... Nos vamos a quedar en Estados Unidos, en Minnesota concretamente. Voy a hablar de un señor que se llama Jonathan Gerson. Posiblemente no os suene por el nombre, pero estoy seguro de que habéis oído o alguien os ha hablado un poco de su trabajo, de alguna de las facetas de su trabajo, ya que es un... Puede tener cierta relación, aunque salvando las distancias, con el personaje del que hemos hablado ahora, ya que es una persona también que se ha dedicado a muchas cosas. Jonathan sigue vivo, tiene ahora mismo 74 años, y os voy a sorprender, porque no es nadie del mundo del espectáculo. Aunque podría serlo, él se dedica a estudiar la religión, él es judío, y es un rabino de la rama hasídica. Para los que no estéis muy puestos en el tema, son estos judíos ultra ortodoxos, los que llevan los tirabuzones, siempre visten con sus túnicas gruesas, el gorro. Vale, son muy ortodoxos, son esta rama del judaísmo que avala un poco por recuperar toda esta parte más cabalística, más arcaica del judaísmo, ¿no? Entonces, vale, esto pues podría ser normal, nos podría encajar, si no fuera porque desde los 90 Jonathan Gerson, el rabino, se hace llamar a él mismo el ciberrabino. Perdona. Ciberrabino, que cuidado. Menos mal que no es ciberrabo, pero bueno. Puede llevar a confusiones extrañas. Joder. Sí, yo ya estaba pensando en fotorrabino y cosas así. Sí. No lo busques en Google. No lo busques. No pienso hacerlo. Bueno, luego os diré porque hay cosas que sí va a ser interesante que busquemos. Pero él vive en Minnesota, en una pequeña granja, en un entorno muy rural, que choca un poco con su concepto de ciberrabino, ¿no? Por así decirlo, porque él considera que esta rama hasídica ultraortodoxa del judaísmo considera un poco que esta vida en entornos puramente rurales acercan más a la meditación, a Dios, a la reflexión, que es un poco lo que aboga un poco, ¿no? Esta rama del judaísmo. No nos vamos a centrar tanto en la religión, sino en otras facetas. Él, por ir haciendo un poco un dossier, ¿no? Un antecedente sobre quién es este señor, se destaca, ya os he dicho, en varios campos, sobre todo en el de la escritura. Es escritor, bastante éxito, tiene más de una decena de libros, sigue escribiendo, cada vez menos, pero sigue escribiendo. Todos sus libros alcanzan bastantes ventas en Estados Unidos, muchos de ellos se han traducido a decenas de idiomas,
y con un par de libros ha estado número 1 en la lista de ventas en Estados Unidos. Vale, él se licencia en lenguas germánicas y en historia nativoamericana. Ya veis que número 1 de la venta de libros, el ciberrabino. El ciberrabino, ya veis. Es un personaje curioso, ¿vale? Aparte de esto, lo que choca, y hay varias contradicciones, ¿no? Porque dices, joder, ciberrabino, un tío que vive en una granja, no me lo he inventado, ¿vale? O sea, luego os paso los datos. Él se caracteriza por ser un defensor acérrimo de los derechos de los animales. Es un miembro importante, no es el fundador, pero es un miembro muy importante de la Asociación de Judíos Vegetarianos de Norteamérica. Lo cual, claro, volvemos a tener esta contradicción entre el ser una persona que defiende el judaísmo ultraortodoxo y estar en esta rama, ¿no? de judíos vegetarianos por los derechos del bienestar animal y tal. Hombre, se puede ser judío y tener tu convicción de que no vas a comer carne. Eso sería así si no fuera porque varias ceremonias judías sobre las que él está muy en contra, una por ejemplo como es la ceremonia del caparot, que no es cacarot, ¿no? Del caparot se utilizan pollos vivos, se sacrifican pollos vivos y uno de los lemas de Gerson es por un caparot sin pollos. O sea, es un tío por un caparot sin pollos. ¿Pero qué tipo de pollo? Es un tío peculiar. Y es defensor. Dime, Juan. Perdón, pero no, que digo que necesita una lección de Barron, en cuanto a marketing. Sí, o sea, no, pero ya vais a ver que esto es para dar unas pinceladas. Aparte, él es defensor de los derechos de los homosexuales, tiene un lema que es que por así decir, la ley la tienen que marcar, o la ley, o esta consideración social, ¿no? De lo que está bien y está mal, lo debe marcar la sociedad y la ley, y no la teología. Que, otra vez, oye, bravo por él, es un señor que tiene unas creencias, pues eso, muy ceñidas, ¿no? A la Torá, pero vemos que se desmarca por varias bandas, diríamos. Parece Vinicius en un día bueno. No, sigue la premisa de hacer al César lo que es del César y a Dios de lo que es de Dios. Exactamente. Vale, pues ya de momento esto es interesante, pero no es lo más interesante y no es por lo que lo hemos traído aquí. Vale, él, como os he dicho, pues vive en esta granja de Minnesota y dedica gran parte de su tiempo, aparte de realizar sus estudios sobre la Torá, realizar sus estudios en una rama muy importante que ahora os contaré y en escribir, dedica mucho tiempo a ver Star Trek, ya que él es el fundador y presidente de la Asociación de Judíos Trekkies. ¡Ostras! Y es ni más ni menos que el autor del libro publicado en el año 2009, El tema judío en Star Trek, donde analiza varios aspectos, ¿no? de que podemos, varios conductas afines al judaísmo que podemos encontrar en ciertos personajes de Star Trek. Bueno, los Ferengi. Es exactamente. Aquí me lo imagino yo al hombre ahí con sus tirabuzones yendo a las convenciones trekkies, ahí poniendo el saludo Vulcan y diciendo live long and prosper. Rabino Trekkie. Exactamente. Pero, vale, ya es un personaje curioso y gracioso y quedaría como anécdota. Lo gracioso sería que fuera a las convenciones de Star Trek pero disfrazado de Klingon, que eso sería la polla. Eso sería sería genial. Claro, lo curioso y lo impactante de este personaje, y por lo que lo traigo a la palestra, es que como escritor tiene una temática en la que se destaca, ya que él fue ordenado rabino en los años 80, ya os he dicho, nació en el 47, tiene 74 años. Lo que viene siendo un rabino ordenado, sí. Un rabino ordenado. El ciberrabino Trekkie. No deja nada por ahí, Trek y tal. Lo que queramos, escribe también desde los 80. Y ya en los 80, antes de ser ordenado rabino, era considerado uno de los mayores expertos en la historia del Holocausto. Claro, esto poca choca broma un poco, aquí, ¿no? O sea. Claro, choca un poco porque vemos que es un tío que parece que está, pues, con todo el cariño, parece que está el hombre como unas castañuelas. Aunque pues, sí, entre fan de Star Trek, vegano, entre una cosa y escritor, otra, no sé qué tal, que va en contra de los pollos y luego esto. de los pollos va a favor, Pero, sí, tiene una mezcolanza muy curiosa. Es uno de los mayores expertos considerado desde los 80 y 90 en el tema del Holocausto. Vale,
tenía varias publicaciones al respecto, daba charlas en universidades y su vida cambia en un momento determinado y os voy a explicar por qué. Una noche, a su granja en Minnesota acude una joven de unos 23 años aproximadamente. No era de ascendencia judía, pero había oído o le habían recomendado que... Pues, he visto alguna película que empieza así, pero bueno. No ya pizza. No, le habían recomendado que... Le habían hablado de él, ¿no? Que es un gran experto en el tema del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y ella va a contarle una serie de sueños que está teniendo desde hace unos meses que la tienen, digamos, martirizada. Ella comienza a soñar todas las noches que viaja en un tren, sueña con alambres de espino, con perros ladrando, con guardias brutales, sueña que le rapan la cabeza, sueña con el hambre, las torturas, las vejaciones y finalmente se despierta ahogándose porque esos sueños siempre terminan con ella muriendo dentro de la cámara de gas. Claro, el rabino Gerson, dentro de que sea el personaje que es, como os digo, uno de los mayores expertos en este tema. Y a él le sorprende mucho el lujo de detalles que esta muchacha le da, ya que le llega a decir nombres y apellidos de guardias, los números con el que tatuaban, ¿no?, en el brazo a los judíos, le habla perfectamente en qué tren, con qué ruta, en dónde está cada barracón. O sea, como que había demasiados detalles, demasiado concretos como para ser inventado. Claro, le da una serie de detalles que según decía Gerson en la época, era imposible ni para una persona que se dedique durante años a estudiar el tema, y ya mucho menos para una chica de esos años, de un entorno así rural, que conocía un poco el tema por las películas, pero que es que todavía en esa época era un tema bueno, sigue siendo un tema espinoso obviamente, pero había mucha reticencia a hablar de ello. Entonces el común de la sociedad no tenía tanto conocimiento como ahora. Entonces, claro, vale, él le realiza muchas preguntas. Hay que decir que estamos hablando de los 90, cuando Internet estaba dando sus primeros pasitos, y tampoco había mucha información en la red, y aparte de eso, que vivían en un entorno prácticamente rural. Exacto. Y ya te digo, ni siquiera él como experto se sorprendió. Claro, puede ser simplemente, oye, me han venido aquí a venderme la moto y tal, pero él le hace muchas preguntas, y se sorprende, ¿no?, con sus respuestas. Entonces, él empieza a elaborar una teoría que puede ser... Él se había dedicado durante, pues eso, gran parte de su vida a entrevistarse con los supervivientes, ¿no?, de los campos de concentración, y enfoca esta segunda parte de su vida a entrevistarse con los que habían muerto en los campos de concentración. Él lo llama recuerdos de reencarnación y centra su investigación, a partir de este momento, en entrevistarse con estas personas que mediante sueños, mediante hipnosis regresiva, tengan o presenten estos recuerdos de haber perecido, ¿no?, en un campo de concentración. Se entrevista con cientos de personas, sí. No, iba a decir que esto es absolutamente incompatible con la ortodoxia judía, ¿eh? Exactamente. Pero ahora os quiero... Y de hecho he tardado un poquito en encontrar esta información, porque claro, el judaísmo tendemos a pensar que no cree en la reencarnación, lo atribuimos más al hinduismo, a otras religiones orientales, pero realmente en este judaísmo más primitivo, más ceñido a la Torá, perdón, sí aparecen... La turra. Tremenda turra. Bueno, sí aparecen dos libros, lo voy a intentar decir en hebreo, que lo voy a decir mal, el Sefer Agilgulim, que sería el libro de las reencarnaciones, y el Sahar Agilgulim. Por hilando, Agilgulim me ha reencarnado. Ahora viene alguien que habla hebreo, dice, pues acabas de pedir patatas y luego te has cagado el montón de alguien. Sí. Pues eso sí que sería el portal de las reencarnaciones y el libro de al las golem. reencarnaciones. O sea, que dentro de esta rama del... Es muy interesante lo que ha dicho Juan, porque sí que para el común de la religión judía puede estar un poco contradiciendo sus creencias, pero dentro de esta rama que él procesa sería totalmente normal creer que existe la reencarnación y que es algo... Bueno, no tiene el concepto de reencarnación como tienen, por ejemplo, los hinduistas o los intosistas, pero sí sería compatible, por así decir, ¿no? Entonces, él empieza a entrevistarse con, ya os digo, cientos y cientos de personas que
acuden a él, ¿no? Él pone anuncios, que quien tiene gastos sueños que venga, a muchos los descarta, a otros los toma como, oye, verosímiles o creíbles, y claro, empieza a escribir un libro en base a estos testimonios. El libro se llamó Más allá de las cenizas, casos de reencarnación del Holocausto, y se publicó en 1992. ¿Qué pasa? Que él no explica cómo ha escrito este libro. Él ya es un experto muy reconocido, publica este libro y maravilla al resto de estudiosos norteamericanos con el lujo de detalles, la precisión. Todo el mundo queda maravillado con un gran trabajo, ¿no? del rabino Gerson. Una vez más, un gran trabajo del rabino Gerson. ¿Cuál es el problema? Cuando él cuenta en qué basa su investigación, ¿no? Sobre todo en hipnosis regresivas, claro, él llega a publicar 4 libros más hasta 2007, cada vez más a cuentagotas y con más desinterés, ¿no? Basándose en este modo de investigación. ¿Qué pasa? Que recibe tantas críticas, pierde todo el prestigio que tenía, que pues al final en su vida lo deja como algo anecdótico, abandona y se quita esa faceta, ¿no? De experto en la historia del Holocausto. Abandona esta faceta, se recluye en su granja y dedica el resto de sus días prácticamente, porque ya os digo que sigo vivo, a ver Star Trek, a centrarse en el tema de Star Trek, y de vez en cuando publica alguna cosilla sobre derechos de los animales y tal. Vale, o sea... Un poco como yo no soy judío, pero sí veo Star Trek y de vez en cuando publico un podcast. Exactamente. Y para que veáis que no me lo... Es que claro, os iba a decir, para que veáis que no me lo invento, el rabino Jonathan Gerson, al que llamaremos Johnny... No, el rabino Gerson tiene Twitter, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que si ves su Twitter, todavía piensas que me lo estoy inventando más. Porque... Lo tengo delante y vamos, tiene una foto sonriendo ya, el hombre es mayor, aunque se conserva bien, se conserva bien. Tiene aquí su judío y orgulloso, y de subtítulo en su biografía tiene bloqueo a los misioneros y a los trolls. Imagino lo de los misioneros por la gente que va a decirle, no, que tienes que ser cristiano, tienes que ser tal. Dice que un retweet no significa que esté de acuerdo contigo, y termina diciendo la maravillosa frase: por un caporós sin pollos. Así que os pediría a todos que conmigo ponemos todos caparós sin pollos. Caparós sin pollos. Caparós sin pollos. Con tofu, por favor. Bueno, y aquí está. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido este personaje? Una maravilla. Este es otro de los personajes que, madre mía, qué vida más interesante que tiene. Exacto, y desde luego, a mí me ha gustado mucho lo de la idea de los libros. Hay mucha gente, sobre todo la ciencia normal, no apoya esto de que los sueños puedan transmitir cosas que sean ciertas, ¿no? Pero obviamente puede existir esto de regresar en el tiempo, tanto con la hipnosis se hace y con cosas así, y encontrar este tipo de historias. A mí, desde luego, es algo que sí me interesa mucho. Claro, y si lo vemos antropológicamente, en esa década en Estados Unidos era frecuente, la policía utilizaba estas técnicas. Incluso yo recomiendo, para el que no lo haya visto, la película Regression de Amenábar, protagonizada por Emma Watson, que le pongo piso cuando quiera yo. No, pero habla muy bien y describe muy bien esta situación donde por un momento parece que sí, la hipnosis regresiva y este tipo de técnicas nuevas que se estaban tratando en ese momento, en Estados Unidos sí que se les daba un punto de vista más científico, por así decirlo. Ya os digo, este tío pues es un personaje. O sea, he intentado pasar el tema del Holocausto un poco de puntillas por encima, pero es muy interesante para el que le interese. Ya os digo, tiene 4 libros, por ahí están casi todos colgados de forma gratuita en internet, lo podéis buscar. Y es muy interesante realmente su investigación, pero fuera de ahí es que para esta sección donde hablaremos un poco de expedientes de este tipo, pues me parecía... Expediente XD, que es un poco de risa y en serio. Me parecía que la debería inaugurar este señor, porque vamos... Yo por lo que sabía... solamente tengo que decir una cosa con respecto a esto, que es el espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise, de una misión que durará 5 años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas y nuevas civilizaciones, hasta alcanzar Sin lugares pollo. donde nadie ha podido llegar. ¡Sin pollo!
Pues yo por lo que sabía, la técnica de regresión que comentaba Javi, es verdad que se utilizaba en Estados Unidos, pero se terminó prohibiendo porque decían que, Sí, que en realidad lo que se hacía era que se... esa es la versión como que que se quedó, inoculaban que falsos parece recuerdos que en la persona que lo evocaba. Psiquiatra o pseudopsiquiatra que lo realice. No estoy ni Claro. a favor ni en contra, hay que ver cada caso por caso, por así decir, pero sí que había casos, incluso casos, ya te digo, llevados por la policía, que al testigo se le forzaba mediante la hipnosis a generarle esos recuerdos y entonces luego en el juicio declaraba ciertas cosas que a lo mejor no eran tal cual. Esto ya os digo, la película de Amenábar refleja muy bien todo esto, es una película muy oscura, pero que recomiendo mucho. Y acordaos, y si vais a algún Caporos de estos, el pollo que sea de estos que venden unos muy buenos, que son veganos, pues con eso os Tofu. vale. Caporos con tofu. Caporos con tofu. La base de datos de virus ha sido actualizada. Oh, no, perdón. Quería decir que estás escuchando el segundo cajón. What the fuck? Hola, Caro, inauguramos otra sección más. Hoy estamos de inauguraciones aquí, a precio de saldo. Sí, hoy parece que sí, que hoy inauguramos. Pues hoy inauguramos What the Fuck. Y esta sección, pues aquí queremos cubrir varios temas históricos sociales, pero aplicados particularmente al mundo de la tecnología. Otros días, pues discutiremos otros aspectos del mundo digital, pero siempre enfocado a rarezas y cosas que no se conozcan demasiado. El nivel de turra va a ser un poco más bajo, ¿no? Sí, según el día. Vale, así que bueno, hoy os traigo un dato que es curioso y normalmente es poco conocido con el Windows, ¿vale? Si tú coges, intentas crear una carpeta, si tienes el sistema operativo Windows e intentas crear una carpeta, un documento de Word o un Excel, por ejemplo, y le pones el nombre de con, C-O-N, te va a dar un error a la hora de guardarlo y te va a decir que nanay, que no puedes. Además, mira, probarlo si queréis y los que estáis escuchando también lo probáis. ¿Vale? O sea que yo le pongo, cuando voy a guardar, le pongo C-O-N y me dice que no. Sí, No. Si estáis en el ordenador lo podéis intentar ahora mismo y te dará un error. Y te dice que no puedes guardarlo con ese nombre, con C-O-N. ¿Vale? Pero eso la verdad- es como los audios le llaman al .com, en vez de decir com, dicen .con, que me da una rabia que te El cagas. nombre del dispositivo no es válido. ¿Has visto? No te deja. Y la verdad es que no solo es con el nombre con, sino que hay una lista que son más o menos unos 20 nombres de que no puedes usar. Por ejemplo, si pruebas lo mismo a abrir una carpeta nueva y llamarla AUX, A-U-X, también te va a decir que el nombre no es válido, o PNR, por ejemplo. Correcto. ¿Vale? No, Y PNR ahora, sí. PNR sí, PNR. sí. Eso sí. Ah, ¿sí te deja? Vale, pues a lo mejor se habrá actualizado. Pero la lista de nombres, de todas maneras, la lista entera la podemos poner en la descripción luego, al que quiera mirarla. Y esto... A ver, esto viene del antiguo MS2. No sé si os acordáis. Vale, Sí. que los que sois así más joventillos, el MS2 era un sistema operativo que básicamente era la pantalla aquella negra. Hombre, todo el Y que el sepa texto- algo de ordenadores ahora mismo también tiene el MS2 visto, porque hay muchas cosas que tienen que hacer por el MS2. Ya, bueno, pero la nueva generación no ha visto el MS2 y no creo que lo vaya a ver. No, sí, pero es que Nunca. hay dentro de la informática hay una parte que te basa siempre del sistema, así que sí. Claro. Vale, pero Pero vamos, que no es algo que estés todos los días ahí Sí, metido. pero ¿sabes? vamos, que cuando arranca el ordenador... Sí, además que los usuarios de todos los días no es algo que usen, No. la verdad. Pero bueno, en el MS2, vale, es una pantalla negra con el texto blanco y ahí se usaba para pues meterle las líneas de comando, ¿vale? Voy a hacerme viejo, pero me acuerdo de las pantallas de fósforo verde. Bueno, sí, esa también. CD, dir barra... También. Sí, me acuerdo de los comandos, ¿qué pasa?
Hombre, tú imagínate que el primer ordenador de algunos de por aquí, como el mío, fue un PC Amstrad 1512K sin disco duro. Y entonces arrancaba con MS2 y luego con disquetes de estos de 5 1/3, 5 1/2, arrancaba Gem Desktop, que era parecido a Windows. Lo recuerdo. Amstrad. Yo aprendí con uno de esos. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Sí. Pues a ver, aquí... Pues... A ver, el tema está en que entre los 80 y los 90, ¿vale? Empezaron poco a poco a estandarizar cosas, ¿no? Y entonces aquí fue cuando se crearon un tipo de archivos concretos, ¿vale? Que es lo que se llaman los drivers. Os explico. Tú tienes tu programa en tu ordenador y está genial, ¿no? Entonces crearon unos programas aparte que son los que venían con la impresora, con el teclado, con este tipo de cosas, ¿no? Y a modo de estandarizar pues todas estas acciones, ¿no? Si tú conectas una impresora nueva, si tú conectas una pantalla. Eso en principio pues era un problema pues para los programadores, ¿no? Porque te tienes que preocupar ahí que todos tus programas te funcionen con todos estos dispositivos, ¿vale? Y aquí el paso tremendo que hicieron fue esto, fue estandarizar. Y entonces se le dieron estos comandos, el CON, el NUL, AUX, auxiliar... O los puertos, por ejemplo, el más típico, que este lo conocéis todos, es el de LPT1, que normalmente son las impresoras aquellas antiguas o los monitores estos con el pincho este grande que veis por detrás del ordenador. LPT1.com. Sí. El puerto donde enchufaba el periférico, sí. Sí. Claro. Sí. Pues entonces, básicamente, esto de estandarizar, pues es lo que os digo, fue un paso tremendo, increíble, porque ya los programadores ya no tenían que preocuparse de que si todos los programas se entendían y podían comunicarse con todos los dispositivos. En lugar de eso, ahora era el fabricante quien incluiría estos drivers, ¿sabes?, con sus componentes. Y entonces pues aquello facilitó a todo el mundo el trabajo muchísimo. Y bueno, y lo siguen usando a día de hoy, ¿vale? Incluso cuando ya hay cosas que ya no son necesarias. Aparte, claro, un segundo, ese estándar también lo que nos llevó fue, por otro lado, que no tiene nada que ver con esto, pero viene un poco a colación de que en los puertos cada impresora tenía el suyo, según la marca, ¿sabes? Y eso era también un follón de agárrate y no te menes, pero al final, con toda esta movida, se estandarizaron y ya no lo tenías cada uno de su padre y su madre, tenías que comprar un... ¿Cómo se llama? Un conversor para hacerlo de un puerto a otro. Bueno, había unos follones gordos ahí. Claro, ese era el problema. Ese era el problema en la época, que no había nada estándar, ¿no? Y aquí fue cuando empezaron a estandarizarse pues todos estos comandos, todos estos archivos, que básicamente son los drivers, que se les llama de toda la vida, ¿no? Y por eso fue un paso súper importante, ¿no? Ya que le permitió, por otro lado, a la gente que desarrolla sistemas operativos tipo Windows, pues trabajar nada más que en ese sistema sin tener que preocuparse de si estos dispositivos iban a funcionar o no. Y lo interesante de esto es que ya te digo, tú te pones con el Windows 10 o con básicamente cualquier otro Windows e intentas poner estos nombres en los archivos y no te deja. Y no te deja debido a algo que se llama backwards compatibility, o lo que se dice en español, compatibilidad con versiones anteriores, ¿vale? Y esto es súper interesante porque tú, por ejemplo, si tienes una impresora que tiene 10 años, pero aún funciona, la enchufas en tu ordenador y te va a funcionar, ¿vale? Por lo menos con el sistema de Windows. Recordemos un momento, para que no lo sepa, que habrá gente que no lo sepa, que el Windows que tienes ahora mismo, si tienes el 10, por ejemplo, que será lo más normal, este Windows 10 no es un sistema operativo totalmente nuevo que haya dicho Windows, mira, nos lo sacamos aquí de la manga. No. Esto es a partir del primer Windows, del 3.11 fue, o algo así. No, 95. El 95 fue el primer sistema operativo propiamente dicho. Sí, yo tenía el 3.11. Sí, esto creo que viene de 3.11. Lo que se empezó fue a añadir cosas. El 3.11 básicamente era un programa que te ayudaba a evitar tener que meter los comandos de MS2. Claro, era una interfaz. Y lo sigue a partir siendo. de ahí empezaron a cargar ese programa. Por eso ahora el Windows ocupa lo que ocupa. Porque van cargando sobre versión. Sí, claro. Y por eso Windows tiene los fallos que tiene, ¿sabes? Exactamente, vale. De hecho, además, a ver, os quería comentar dos cosas. Una es que es esto, que esos comandos se siguen cargando,
No hay muchas cosas, que es lo que dice Baker, que se llevan de una versión a la otra y se siguen cargando precisamente para eso, para que los sistemas que tú tengas, si tienes componentes, impresoras, pantallas de cuando Franco era cabo, pues que te sigan funcionando. Mientras que eso no te pasa con un Mac. Tú te compras un Mac ahora y tienes un Mac de hace 20 años o los componentes de hace 20 años, incluso de hace 10, y no te valen. Entonces, si tenías trabajo guardado o lo que fuera ahí, lo pierdes todo. Mientras que con el sistema operativo de Windows eso no te sucede. Por cierto, chicos, ¿sabéis de dónde viene el nombre de MS2? Ah, pues no. La verdad es que no. Pues mira, no. No lo recuerdo, ¿no? Vale, pues el nombre de MS2, ¿vale? Es la abreviatura de Microsoft Disk Operating System. Disco de Microsoft de sistema operativo. Y era lo del disk porque en aquella época venían en los floppy disks. Si os acordáis de eso. Los disquetes, vamos, de toda la vida. Claro, qué fuerte. Sí, sí, sí. Súper curioso. Y ahora, pues es eso. Ahora, básicamente, impresoras y todo esto ya está todo estandarizado y no te tienen por qué venir con el sistema operativo. Simplemente te compras un micrófono nuevo, te compras unos altavoces, los enchufas y ya la empresa ya te da esos drivers. Y por hoy se cierra el cajón. Como siempre, suscribíos y dadle al like si os ha gustado y a la campanita si queréis estar actualizados. Y sí, amenazamos con volver. My best friend to 23. She left her body and hovered above me.